Saludos a todos hermeneutas, bienvenidos a un episodio más del podcast que estamos haciendo sobre literatura y cine, y hoy estoy de nuevo aquí con mi gran amigo, el único, el inigualable, el gran Julio C. Castillo, aquí conmigo. Vamos a hablarles de un tema especial, importantísimo y creo que de mucha relevancia para todos, y es ese tema de la felicidad. Pero ese tema de la felicidad vista desde la óptica del gran Albert Camus. Entonces, si ustedes son de los que viven pensando cómo ser felices, creo que este es un podcast que van a disfrutar mucho, porque qué mejor que escuchar qué es la felicidad también desde las mismas palabras que venimos acá a analizarles de este gran autor que fue Albert Camus. Así que, Julio, te saludo y empecemos, dale. Jesús, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias a los hermeneutas que nos estén viendo, y bueno, esperemos que esto les genere intriga y ojalá también exploren un poquito más la obra de Camus y miremos la felicidad o sintámosla de una manera también distinta a partir de Sísifo y Camus. Una cosita, pequeño detalle. Adelante. Camus se pronuncia, hace la boca como una O y dices I. Hace la boca como una O y dices I. Albert Camus. Sí, no es Camus. Porque mucha gente dice Camus, pero no es Camus, es Camus. Ponen la boca como una O y dicen I. También es común escuchar el Albert Camus, por ejemplo, y no. Sí, hacen la boca como una O y dicen I. Camus. En el programa yo me resumiría a decirle Albert. No, genial. Sí, suele pasar mucho con el franchute. Sí. Pero es un idioma muy hermoso. Yo tuve el placer de aprenderlo y de leer a muchos de los grandes franceses en francés. Entonces eso es genial. Pero bueno, empezando ya que vamos a tratar este tema de la felicidad, que es de relevancia para todos, antes de tratar el tema yo quisiera hablar un poco del autor. Entonces, ¿quién fue Camus y qué es lo que tiene para darnos? Entonces, Julio, no sé, dale. Ok. Bueno, ¿qué sabes de Camus? El viejo Albert, que voy a ser fiel a mi promesa, no voy a enredarme con el apellido, fue un filósofo, escritor, dramaturgo francés. Nació en el 1916, murió en el 60 en un accidente automovilístico. No fue solamente filósofo, fue escritor, fue dramaturgo, fue un amante de los deportes, del periodismo. Curiosamente, futbolista también, y curiosamente no fue el filósofo ermitaño encerrado, sino que de hecho el tipo se caracterizó por haber sido una especie de sex symbol con bajo perfil en su momento. Sí. El tipo se casó 2 veces, pero mantuvo varias relaciones extramatrimoniales. Un playboy, hermano. Sí, indiscutiblemente. Con María Casares. De hecho, buscando referencias sobre él en la época, el tipo indiscutiblemente era considerado un galán. El man sí se le veía como el man lindo, como el man pinta en la Francia y en la Argelia de su momento. Sí, la vida del hombre fue también bien particular desde el inicio, como son generalmente las vidas de estas personas. Los papás se les conoció como los pieds noirs. Pieds noirs. Y los pieds noirs eran los franceses, más puntualmente los europeos, que no se criaban o no explotaban su vida en el sitio del cual eran oriundos, sino en las colonias. Ajá. Exacto, entonces en este caso fue en Argelia. Dame un segundo, es sí. Un poco el mismo caso que hay acá de los criollos, que los españoles que tenían hijos acá y nacían en suelo americano, los españoles despectivamente algo así les decían criollos. Claro. Pero los franceses les decían pieds noirs, que son pies negros. Sí. Son gente que nace en la colonia donde no hay cemento, entonces como son colonias africanas donde no hay cemento y no hay pavimento, entonces tienen los pies negros, tienen los pies sucios. De ahí viene el pied noir. Le pied noir. Sí, este hombre, Albert Camus, que bueno, sí, yo renuncio con lo del apellido definitivamente. Cuando él entra a la universidad en Argelia a estudiar filosofía, el hombre sufre de tuberculosis, ahí donde se le pronuncia la tuberculosis, y la cosa se le complica con los estudios. Cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, el hombre no se va pues como a gozarse la libertad por ahí, no, el tipo maneja el activismo desde la edición, desde la dirección, desde la jefatura de un periódico que era obviamente en contra pues del régimen nazi, se llamaba Le Combat. Y esa fue como su participación. Argelia también tuvo esta guerra civil, que es la que provoca la liberación de Argelia como colonia, y la posición de Camus, que tenía algo de ambos lados,
era como una posición, digamos que neutra o tibia en palabras de ahora. Entonces él pregonaba un pluriculturalismo, algo multiétnico, que de hecho resultaba algo paradójico para las posiciones de esa época, porque eras o lo querías liberar o querías mantener la colonia. Sí. Y él lo miraba desde otra perspectiva también. Camus, muy tibio en palabras de día. Sí. Ya culminando para quien fue Albert puntualmente, a él se le relaciona mucho con Sartre y con demás filósofos de las corrientes existencialistas. Eso lo vamos a ahondar más adelante, pero acá solamente vamos a dar en el preámbulo con lo siguiente. Él no era existencialista, él se influye, él se basa, él obviamente se alimenta de estas cuestiones, pero no es lo que lo define. Antes, lo de él, que es el absurdismo o lo absurdo, termina siendo como una réplica a lo que pregonaba el existencialismo. Entonces, bueno, más adelante hablaremos de eso. Bueno, creo que diste en el clavo, diste una muy buena descripción de quién es Camus. Con respecto a eso, yo quiero ahondar en dos aspectos geniales que me parecen de su vida, y es esa faceta que tuvo como futbolista, porque sabemos que Camus llegó a ser casi, si no estoy mal, él jugó en las divisiones inferiores y fue arquero en Algeria. Y otra de las cosas que quería resaltar es su relación con una famosa actriz de la época que se llamaba María Casares, si no estoy mal. Una española, una mujer muy sexy, muy linda, ya la tenemos aquí en las fotos. La mamá de Camus, ese también era un dato curioso, era española, era de ascendencia española. Ok, entonces esos son otros datos curiosos que hay que dar, pero a mí me parece muy importante darlos, porque si vemos que Camus era este sex symbol, este playboy de la época, o sea, no se imaginen un Leonardo DiCaprio, no, sí, no definitivamente no. Pero júguenlo ustedes mismos. Sí, el super papi, no se lo imaginan así, mujeres, pero sí era un hombre pintoso para esa época, entonces, según los estereotipos de esa época. Pero sí vemos que es un hombre lleno de vida, no es ese filósofo, escritor, no es el ermitaño, no obedece a lo oscuro, ni es apático a las cosas de la vida. De hecho, una de las conclusiones aquí, como a modo de abrebocas sobre cómo él mira la figura de Sísifo, es desde una perspectiva hasta cuantitativa sobre las experiencias en la vida. Ajá, total, porque por eso es que con él llegamos a lo que viene siendo de que él decía que la vida era digna de ser vivida y digna de ser disfrutada y digna de ser follada, de ser gozada al máximo, y eso era un hecho absurdo para él, pero lo vivió así, tanto así que muere en un accidente automovilístico, que es una muerte absurda, que es una muerte muy coherente con lo que fue su vida. Es coherente y es paradójico, porque puede recibir la muerte temprano sin él buscarla, pero su obra la dedicó fue haciéndole el feo a la muerte. Exactamente. Sí, es algo muy literario la muerte de Camus. Que de hecho yo digo, es un episodio más de su literatura. Su muerte es un episodio más de su literatura. ¿Qué te parece si vamos al siguiente punto del que teníamos pensado hablar, que viene siendo esto de... Vamos a analizar el mito de Sísifo y cómo ese mito de Sísifo define la felicidad y qué tiene para decirnos en cuanto a esas personas que queremos ser felices y qué es ser feliz. Entonces, antes de ahondar en esto, el mito de Sísifo, como todos bien saben, es ese mito de este ser Sísifo que es condenado por los dioses a interminablemente coger una roca, llevarla hasta el topo de una montaña y ver cómo esa roca baja y desciende hasta la parte baja de la montaña, de la cual él va a tener que volver por la roca, volver a subirla en ese bucle interminable para siempre. No sé qué obsesión tenían los antiguos con estos castigos eternos, pero lo vemos mucho en la idea del infierno. O sea, alguien hace algo medio malo, no, castiguémoslo para toda la eternidad. Entonces, Sísifo es ese ser que es condenado a llevar una roca a la cima para ver que la roca baje, para llevarla a la cima para ver que la roca baje, a ese castigo infinito. Yo creo es terrible esta percepción tan bárbara del castigo que teníamos en la antigüedad. Presenta ese cuestionamiento de qué querían simbolizar estos escritores o estas tradiciones narrativas con lo de los bucles infinitos. Ajá. Y yo creo que si analizamos el patrón que identificamos ahí, es una exterminación de la voluntad.
Porque en estos casos, estas personas que de hecho miramos a quién era Sísifo, y Sísifo se acerca más al cristiano de la época que a un rey o a cualquier otra deidad, no es ningún héroe, es un simple ser humano. Total. Que de hecho obedece pues a los deseos, a las pasiones y a estas cosas que nos caracterizan como seres humanos, a la pasión. Pero puntualmente creo que lo que entendieron estas figuras literarias, Homero y demás, en su momento era: quítenle al hombre, quítenle al ser humano la voluntad, la capacidad de decisión. Sí. Porque obviamente uno se encuentra en el plano terrenal cuando uno no puede, cuando uno se cansa, uno renuncia. Y eso es una decisión, pues, independiente de los cuestionamientos morales o no ante cualquier actividad. Pero en esa época, el hecho de que estas personas sean condenadas a la eternidad, siempre a lo mismo, independiente de cuál sea la tarea, porque castigo. Miramos el caso de Prometeo, a eso iba. Entonces, también es una cuestión de nunca acabar. Y ya lo último en este punto, alejándonos un poquito, en The Sandman de Neil Gaiman, el castigo que le aplica Morfeo al hijo de quien lo aprisionó, se llamaba el despertar eterno. Y esta persona, lo que le ocurre es que siempre tiene una pesadilla, se despierta y resulta que despierta en una pesadilla peor, y así eternamente. Entonces es una cosa que, mira, que Sísifo, esto viene de la mitología griega, Prometeo también, pero esto de Sandman era del folclore anglo. Entonces miren que se identifica también eso allá. Sí, esto ha permeado todo lo que viene siendo la cultura occidental, y de hecho todavía nosotros seguimos creyendo en esos castigos infinitos, y que esa es la forma de mejor castigar al otro. Sí. El castigo infinito. Genial que lo menciones. Yo quería seguir con ese tema porque es un mito de Sísifo el que vamos a analizar. Pero yo quiero aclarar que es un mito, porque es muy importante aclarar que es un mito. Un mito es una explicación metafórica de la realidad que los pueblos antiguos tenían. En otras palabras, era su religión. Entonces, lo que hoy llamamos mitos era la religión de los antiguos. Porque hoy hoy tenemos religiones cristianas, judeocristianas, tenemos religiones musulmanas, hinduistas. Pero si nosotros nos podemos analizar acá desde una perspectiva occidental, yo te pregunto a ti, yo te digo a ti, Julio, ¿tú crees que Mahoma subió al cielo en un caballo alado? Pues obviamente todos vamos a ver ese hecho como un hecho ridículo. Entonces, en ese sentido, ese hecho de que Mahoma subió al cielo en un caballo alado para nosotros es un mito. Entonces, lo que hoy llamamos mito fue una religión. Es una religión. Pero ¿qué pasa con esta religión griega? Que ellos creían en el gran Zeus y creían en Hera y todos estos dioses. Lo que pasa con esta religión griega, hay una cosa que vale la pena resaltar. Y es que el mito es propiedad de la cultura, es propiedad de la gente. Y como el mito es propiedad de la cultura y no es propiedad de un libro y de una institución, como si pasa por ejemplo con la Iglesia Católica en Roma en el siglo II, cuando se hace hacía parte de un pueblo, hacía parte de la identidad de los griegos, sí. Pero entonces, cuando tú tienes por ejemplo en la Biblia, acuérdense, la palabra Biblia es el plural en latín de la palabra biblium. Biblium es un libro, Biblia son los libros. La Biblia es decir, los libros, libros. Entonces es raro, pero bueno. La Biblia, libros. De ahí los bibliómanos. Exacto. No en vano. Exacto. Pero entonces, sí. Biblia son los libros, ¿cierto? Sí. Entonces, la Biblia, ¿qué pasa? La Biblia se canoniza. Y la Biblia dice, aunque tenemos varias versiones de Jesucristo, entonces el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según... Hay ciertas variaciones. Hablando de variaciones, vean lo que es el video que hicimos sobre el meme. Entonces hay ciertas variaciones, ¿cierto? Pero en cuanto a la vida de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Esas variaciones... Bueno, porque la vida de Jesucristo era un monomito también. O sea, también es una figura que se va... O sea, ya hablamos de los castigos, pero mencionaste ahora a Jesucristo, y ese nos puede servir también como el monomito del héroe, porque estamos hablando del que surge, el que tiene su travesía, y no en vano Jesucristo tuvo su travesía por el desierto tantos días. Después él hace el sacrificio, que es el de la humanidad, y así vamos a encontrar muchas otras figuras, inclusive el mismo rey Arturo pasó así. Pero yo quiero decirte algo con esto, y es que, por ejemplo, cuando tú tienes el monomito, digámoslo así, de Jesucristo, el monomito de Jesucristo es canonizado. Entonces dice, la Biblia, esta es la historia oficial.
Entonces todo lo que se diga por allá es apócrifo. Ajá. Eso no es verdad. ¿Qué pasa? Con los mitos griegos o la religión griega esto no pasó. O sea, sí pasó que tenemos a la Ilíada y la Odisea del gran Homero, ¿cierto? Pero esa no es la versión oficial ni es la versión canónica y no hay una institución que te diga a ti, vea, Homero lo dijo así y lo que usted dice no vale. Entonces, ¿qué pasa? El mito en ese sentido para los griegos es propiedad del pueblo. Y como es propiedad del pueblo, entonces tiene un montón de versiones. Entonces podemos ver entonces a Zeus. Por eso en una historia tuvo forma de águila, en otra historia tuvo forma de serpiente. Exactamente. Correcto. ¿Por qué? Porque los pueblos lo modificaban y lo adaptaban a su forma. Entonces hay una versión del mito de Zeus que va variando y se va haciendo diferente en los diferentes pueblos en los que se va dando. Sí. En cambio eso no pasa, por ejemplo, con la figura de Jesús, porque hay una Biblia que te dice esta es lo original, esta es la versión oficial, lo demás no es oficial. Sí, son apócrifos. Sí, herejes. Sí, herejes. Entonces ya ahí llega lo de hereje. En cambio en la cultura griega no se da esto. Entonces, por ejemplo, en el mito de Sísifo tenemos, por ejemplo, que Camus comienza este texto hablándonos de todas las versiones que hay del mito de Sísifo. Entonces se dice que él fue castigado porque... por haber sapeado a Zeus, según porque sapeó a Zeus. ¿Cuál fue la otra? Por encadenar a la muerte. Zeus, sí, una de las versiones dice que Zeus secuestró a Egina. Egina era hija de un rey llamado Esopo. O Esepo. O Asopo. No, Esepo. Esepo, Esopus. Bueno, digámoslo, Esopus. Egina es secuestrada por el gran Zeus. Obviamente el gran Zeus de bandido, siempre secuestrando mujeres y llevándoselas y teniendo sus relaciones de bandido por aquí y por allá. Zeus. Good. Entonces, ¿qué pasa? Zeus, Edipo se da cuenta de que Zeus se lleva a esta mujer. Sí. El papá anda como loco buscándola y él le dice, ve, yo sé quién se la llevó, yo te digo quién se la llevó, pero... como condición quiero que le des agua a la ciudadela de Corinto. Entonces ahí sí, por ejemplo, Camus lo dice textualmente así: Edipo prefiere la bendición del agua para su pueblo que la luz celestial, que el castigo celestial del gran Zeus. O sea, el man se mete con Zeus, sapea a Zeus. O sea, usted puede sapear a Vive, no sé, a otros dictadores por ahí, pero no sapea a Zeus porque se mete en la grande. ¿Ok? Entonces él se mete en la grande y por eso es castigado. Eso es una versión. En otra versión, por ejemplo, que tú mencionaste, él es castigado ¿por qué más? Por robar los secretos de los dioses. En otra versión, por ejemplo, lo castigan porque él encadena la muerte. Entonces, como encadena la muerte, nadie se muere. Entonces Hades está volviéndose loco porque su imperio se está cayendo. Imperio, nadie se muere. Entonces no llega gente. Entonces, manden a ese man, captúrenlo y liberen a la muerte. Entonces, por eso lo capturan. Entonces, tenemos dos versiones. Sísifo sapo, Sísifo que encadena la muerte, Sísifo que es condenado por sapo, Sísifo que es condenado por encadenar a la muerte, Sísifo que es condenado porque era bandolero, Sísifo que es condenado porque le pide a su mujer, ve, no me entierres. Y cuando está entonces, como él no lo entierra, la mujer no lo entierra, lo pone en el árbol, en la plaza pública. Sísifo de pronto, cuando llega al infierno, le dice a Hades, hey hijo Hades, no, imagínate que mi mujer no me enterró. Entonces, no, dame permiso para ir a castigar a esa desgraciada. O sea, ella no cumplió tu mandato. Porque para yo estar en paz aquí, yo tengo que estar enterrado. Déjame ir a castigarla. Entonces Hades le dice, hey, sí, esa mujer no te enterró. No, tienes que dar ejemplo. Porque mi ley se tiene que cumplir. Ve, vuelve y castiga a tu mujer. Castiga a tu mujer y mátala. Entonces vuelve al reino de los vivos. Te voy a revivir, pero vuelves a lo que castigas a tu mujer. Entonces Sísifo vuelve y cuando vuelve se enamora del agua, del mar, de la vida. Y obviamente compara la vida de chévere de los vivos con la vida de los muertos en ese reino gris donde ni cerveza hay. Entonces dice, no, yo para allá no vuelvo. Y se la hace a Hades. Y ahí, bueno, o sea, frente a lo que mencionaste de las ambigüedades en lo que ocasiona el castigo, no termina siendo relevante para Camus realmente cuál es la infracción. Exacto. Porque para Camus, como lo retrata él acá, es únicamente el simple y llano ser humano rebelándose contra lo divino o rebelándose contra las órdenes que hay o contra el deber ser o el statu quo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, mira, ya que dices eso,
ya tenemos entonces, mira, varias versiones del mito. ¿Por qué? Porque, como les dije, el mito pertenece al pueblo. Entonces, el Sísifo que fue castigado por sapear a Zeus. El Sísifo que fue castigado por encadenar a la muerte. El Sísifo que fue castigado por mentirle a Hades y decirle, hey, voy a volver a la tierra a castigar a mi mujer que no me enterró, y cuando vuelve a la tierra se hace el loco y sigue, no andaba muerto sino que de parranda. Y entonces, ese era el otro punto que quería destacar de eso. Como dijimos al principio, que Albert es una contrapartida al existencialismo. Pero entonces yo quería preguntarte eso. Entonces tenemos esas tres versiones. El que no volvió, el que entonces después lo tuvieron que mandar a Ares para que lo capturara, y ahí sí lo metieron en su roca. Entonces tenemos tres versiones del mito donde Sísifo es castigado. Pero entonces yo quería decirte, entonces, en el mito de Sísifo, entonces, si hay esas versiones del mito que son griegas, ya que tenemos todas esas versiones del mito, entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál es la versión de Sísifo para Camus? ¿Quién es Sísifo para Albert Camus? Sísifo termina siendo, a partir de esta obra, termina significando, representando, simbolizando lo que termina siendo, lo que resulta siendo el hombre moderno. El hombre contemporáneo. O sea, hay que tener presente que sea un filósofo, sea un escritor, sea cualquier tipo de artista, siempre va a ir moldeado por la realidad, por el contexto, por las circunstancias. Él publica estas obras alrededor de los años 30, 40. Entonces ya supimos lo que fue la revolución del bolchevique, ya supimos lo que fue ¿cómo se llama? La dictadura del proletariado, los desmanes pues de la monarquía, ya entendíamos, ya dimensionábamos, ya sentíamos lo que era el poder y el no tener. Entonces miren que así como son cíclicos los castigos, son cíclicos también muchas situaciones en la vida. Entonces aquí otra vez estamos hablando de las relaciones de poder, y eso lo decíamos ahorita. Hay un statu quo que lo da quien ordena las cosas. Es lo mismo que pensar en la historia, quien la escribe, y es quien la gana, porque los relatos provocan que una guerra se gane también o no. En ese sentido, Sísifo es el hombre común, es el hombre moderno, porque es una persona que indiscutiblemente se ve sometido siempre a realizar las mismas labores, se ve sometido a la desesperanza, se ve sometido como al ad infinitum de la vida, pero no es el mismo hombre que evidentemente va a quedar retratado en las runas, en los jeroglíficos, porque conquistó el planeta, conquistó una batalla o tuvo un gran logro. Ese hombre se quedó en los cuentos. Es el normal. Exacto, ese hombre no existe. El hombre que está en la realidad es el hombre que el anónimo, pues. El anónimo, exacto. El simple cristiano, llamémoslo así. Sí. Es el que cualquiera, o sea, nosotros, los pordioseros, los proletarios. Todos nos encontramos en las mismas situaciones, siempre somos Sísifo. Bajándonos, montándonos al bus, nos descuadran el billete, el mismo montón de monedas. Entonces, cuando me baje el bus se me van a caer las monedas todos los días. Voy a llegar al trabajo, el jefe siempre me va a mirar maluco, no voy a tener punto de encuentro con él, no voy a disfrutar la vida como de la manera en la que me la imagino. Llega el domingo por la noche y decir otra vez es lunes, y así nos encontramos en situaciones todo el tiempo de la vida real. Entonces para ti Sísifo es ese hombre que somos nosotros, es ese hombre del cotidiano. Y ahí es donde está también la contrapartida con el existencialismo, o lo que proponía Kierkegaard, por ejemplo, como de doblegarnos o someternos como a lo grande, a lo magnánimo, a lo que no entendemos, pero que de alguna manera tiene un significado. Porque sí, pues si somos, digamos que laxos con la interpretación, es como simplemente asumámosla, simplemente agachemos la cabeza, porque indudablemente vamos a vivir mejor. Como tú lo decías. O sea, tú dices como aceptar a una divinidad para ser más feliz. Por ejemplo, eso es una forma de ver la vida. Camus dice, no, pues no tengo por qué simplemente ceñirme a algo que primero no entiendo, entonces no voy a estar haciendo uso de la razón. Y por el lado terrenal tampoco lo voy a estar experimentando, porque desde los sentidos, en toda mi lucidez, yo no voy a tener una conversación con Dios, ni Dios me va a explicar por qué este camino es mejor que el otro, no. Pero si vamos al disfrute de la vida cuantitativo más no cualitativo, de las experiencias, de lo empírico, desde lo que es el ser, entonces ya ahí el hombre va a tener otra óptica de la vida. Y yo lo puedo simplificar de una forma muy sencilla.
si uno como hombre que se encuentra en el ad infinitum, siempre repitiendo la misma rutina, uno se va a encontrar siempre uno nunca va a esperar nada distinto. Pero esas sorpresas son los que van a hacer que nuestra vida tenga un sentido o no. Entonces, tu ejemplo, con todo el respeto tuyo, tú tenías esta vida. Exacto. Tú no esperaste ser papá. Exacto. Y te encontraste con ese regalo de ser papá. Tu vida cambió ahí. Exacto. Nació tu hija y son circunstancias que tú no sabes cómo van a resultar. Y en el momento en el que ella llega al mundo terrenal, otro cambio más en tu vida, otra sorpresa. Porque la vida está llena de sorpresas. Y si somos crueles, eso de pronto podía no haber ocurrido en ese momento, ¿cierto? Y así, cuando la viste caminando por primera vez, es como cuando te habló de la caja de bombones. Exacto, así es. Entonces Camus invita como está bien que no te sorprendas por la vida, pero que sea aburrida a veces, pero es bonita. Espérala, que puede ser linda. Exacto. Entonces, si miramos como esa coherencia del autor con su obra, entonces miramos que este tipo era mujeriego, que le gustaba el fútbol, que no renunció a lo terrenal. Exactamente. Porque lo terrenal es bonito. Exacto, y porque es lo que percibimos desde los sentidos. Entonces él lo que hizo fue explotarlo. Va a sonar raro, pero es como si él se hubiese descarado. Y ese descaro fue lo que le permitió a él entender que sí vale la pena realmente. Sabes que yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a eso que estás diciendo, porque si uno ve por ejemplo a Hemingway y todos esos autores que precedieron la posguerra, todos cayeron en una depresión diciendo la vida no tiene sentido, ¿para qué la vamos a vivir? Hubo suicidio, entonces el tema del suicidio se llevó hasta el exterminio, o sea, se llevó hasta decir la vida no tiene sentido, entonces abracémonos a eso, somos unos chimpancés evolucionados dándole vuelta a un sistema, a un sol, en un sistema solar en medio de la nada, en medio de un infinito que no tiene medio porque no somos el centro del universo, y como no somos el centro del universo no somos especiales. Entonces esa es la nada absoluta, pero Camus llega y dice alto ahí. Pero es que es bacano que la vida no tenga sentido porque podemos darle un sentido nosotros mismos, y eso es absurdo pero es hermoso. Es que Camus, en pocas palabras, lo que él hace es decir, eso que tú mencionaste como de ser insignificantes, porque evidentemente somos solo la masa. Frente al infinito, el infinito no es hostil, el infinito es indiferente, porque es vasto, es grande, es así de fuerte es. Lo que hace Camus es que él no se echa a llorar, sino que él reconcilia la razón con la vastedad del infinito, con la vastedad del universo entero y con la indiferencia del mismo. Él dice, bueno, si yo definitivamente soy tan insignificante para tal, pues si tengo una vida, si indiscutiblemente el resultado siempre va a ser el mismo, pero no sé cuándo va a ocurrir si yo no lo busco, pues aprovechémoslo, encontrémoslo de cualquier manera. Encontremos ese significado, sin buscarlo, simplemente que aparezca. Entonces mencionabas lo de la muerte ahorita, y en el mito de Sísifo de Camus, él hace o plasma algo muy interesante en contrapartida o como réplica a eso de la muerte. Y es frente al suicidio mirándolo de dos perspectivas. El suicidio terrenal, el suicidio físico y el suicidio mental. Entonces él menciona, pues el físico evidentemente es quitarnos la vida voluntariamente. El otro es, por ejemplo, obedeciendo a lo que proponía Kierkegaard, por ejemplo, que era como no, simplemente asentamos ante la divinidad. Aceptemos lo que dice para que seamos felices. Para Albert es como no, porque eso es renunciar a nuestra conciencia, eso es renunciar a otras cosas, es como hacerle el quite también a los sentidos. Entonces no lo hagamos. Y por ende, si yo no obedezco a ese suicidio mental, yo idealmente no buscaría tampoco este suicidio real físico, porque lo que haría sería darle este significado a la vida, porque evidentemente ya sé que no voy a poder hacer nada contra la nada. Entonces la nada está ahí, pero yo le puedo dar el todo, me voy contra la nada. Me dé la gana. Exacto. No es hacer lo que me da la gana, sino que yo busco sentido en las pequeñas cosas. Así en el fútbol es que, por ejemplo, hoy es día de Champions y vale la pena ver la Champions. Hoy es 4 de mayo. Nos hace felices ver la Champions. Entonces, eso es hermoso. Eso es hermoso sí. porque
porque le da sentido a las pequeñas cosas que hacemos. O leer un libro, o ver una niña linda en el metro, en el bus, conversar con un desconocido en la calle, Tener un hijo, conocer una canción, escuchar una canción, escuchar... celebrar un gol. Sí, total. O sea, son pequeñas cosas que le van dando sentido a nuestra vida y ahí se nos va la vida siendo felices. Sí. Hacer un chiste, gozarnos, hacernos autobullying. Es interesante porque Camus fue como si él le hubiese hecho como bullying al nihilismo. Ajá. O sea, porque él no lo niega. Como la vida es nada, pero me la voy a gozar. Sí, él no niega. O sea, decir voy a apoyar el nihilismo. decir, o sea, es que ahí es donde uno entiende por qué la gente confunde a Camus como existencialista o como nihilista. Ajá. Pero uno se va solo un poquito más allá y uno dice, no, él no es que realmente estuviera como en un mar de depresión y lágrimas, sino que él no desconoce lo que decía esta otra gente y a donde puede llegar el ser humano indiscutiblemente también, dependiendo de las circunstancias en las que esté. Pero tú mencionabas ahorita lo de los efectos que genera la guerra. Uh-huh. Y más lo fuerte que fueron las primeras guerras mundiales. Ajá. Y que él haya sido un sobreviviente y que haya sido activista en su momento y que eso no lo haya deprimido, sino que antes haya motivado. Ajá. Habla, o sea, digamos que quita ese paradigma de las reglas generales de 1 más 1 es 2 o una vida pobre o una vida triste o una vida miserable. El resultado va a ser el de una persona así. Indiscutiblemente él llegó a mostrar que no se puede llorar. Él no se pone a llorar porque la vida de él no tenga sentido. Uh-huh. Él dice, en vez de ponerme a llorar, al contrario, voy a celebrar. Le voy a dar todo el sentido que pueda a mi vida, haciendo cosas que le den sentido a mi vida, hasta las cosas más estúpidas. Correcto. Es hermoso. Es hermoso. Yo quiero que entonces ahorita que pasemos entonces a explicar ciertas frases que salen en el libro, porque hay unas frasesotas en este cuento del mito de Sísifo que está en el libro del mito de Sísifo. Hay toda una simbología. O sea, hay una simbología, entonces yo creo que con estas frases podemos explorar un poco más y podemos también compartir extractos del libro que nos ayuden aún a entenderlo más. Entonces comenzamos con esta primera frase que quiero que tú nos ilustres un poco. Yo la voy a leer, tú nos la ilustras. Okay. Entonces la frase dice lo siguiente: se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo o de lo absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio a los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no hacer o acabar nada. Ese es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime, les dé vida. Yo creo que nos adelantamos por todo lo que estábamos diciendo antes de este fragmento. De hecho, cuando yo leí esto la primera vez, lo que más me resonó fue lo siguiente: no se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Entonces, si vemos también simbólicamente lo que es el infierno, el inframundo o el más allá, ya sabemos que ahí de los sentidos realmente no hay nada. Sabemos que la experiencia terrenal va a ser distinta a ello. Y la figura de Sísifo, o sea, si bien el momento de conciencia es cuando él está en la labor infinita, la figura de él antes de él encontrarse con su infortunio es siempre yéndose en contra de los dioses, es siempre yéndose en contra de la contraria a lo que dicen los dioses o al statu quo. Exactamente. Entonces, sí, era un rebelde, era la desobediencia. Total. Y si vemos en qué consiste como la academia o qué es la filosofía o qué es lo que destaca a cualquier artista, está eso, el ser rebelde. En la academia a ti te enseñan a dudar. Que y por de hecho eso, la rebeldía es un camino de la felicidad. Exacto. Que la gente te dice, tienes que ser feliz así. ¿Por qué? Porque fue puto. Es cuestionar. Yo puedo ser feliz de otra forma. Exacto, porque uno duda y esos cuestionamientos, obviamente esos respetando ejercicios, la libertad del otro. claro, te llevan pues al más allá. Y eso es lo que ocurre con él. Él fue más allá. Él no se quedó como los otros griegos que simplemente hacían los sacrificios a los dioses y obedientes. No, él desobedeció. Y fue inclusive más allá del desobedecimiento, porque él era bullying. Eso era bullying, huevón. Eso, mentirle en la cara a Raimundo y a todo el mundo, eso era otra vuelta. Entonces era un desafiante además. Sí, total. Me alegra, me encanta ese punto que dices. ¿Qué te parece
si porque yo creo que la reflexión queda muy bien hecha. Queda muy bien hecha y es el hecho de que en los infiernos no hay sentido. Y de que el camino que se me dice para la felicidad es este, pero yo voy a desobedecer lo que dice la gente porque yo también puedo encontrar mi propia felicidad. Y es en cierta forma también un camino que rompe con toda una tradición que te está diciendo cómo te comportes, cómo tienes que hacer para ser feliz. Porque hay libros que son manuales de felicidad y que la gente te los impone y te dice, si usted quiere ser feliz, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Pero Sísifo, de hecho, siendo rebelde, te enseña que no voy a hacer eso para ser feliz. Sí. Él se va en contra de los placebos. Es que si miramos un mundo feliz de Huxley... No le gustaba ser mainstream al man. Definitivamente no. En Huxley, estos medicamentos, estas drogas que te mantenía... La soma, gracias. Soma. Podemos mirar la soma como ese campo semántico en contra de lo que propone Camus con esa cosa. Porque obviamente en Huxley... miramos la soma desde la misma onda en la que la está haciendo Un mundo feliz. Sí. En un mundo feliz la soma es una pastilla que tú te tomas para ser más feliz. Sí, únicamente solo y ese es el propósito y eso es lo que está correcto y eso es lo que está correcto por alguien que dice no voy a tomarme esa vaina y voy a ser feliz de otra forma. Así es hermoso. ¿Qué te parece si lees tú la siguiente frase que tenemos pensado analizar? Entonces, al final... Esa es brutal, esa es muy brutal. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volver a subirla hasta las cimas y baja de nuevo a la llanura. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya el mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá jamás. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca. Wow. Y ahí la mató Camus. Sí, yo quiero explicar esta parte porque él dice que Sísifo le interesa. El narrador sostiene que Sísifo le interesa cuando desciende a buscar la roca. O sea, Sísifo no es interesante para él cuando él va, mira qué musculoso soy, estoy subiendo la roca, no, ya la subí. No, Sísifo no es interesante para él cuando Sísifo sube la roca, sino cuando Sísifo ve que la roca baja y dice, puta, me toca ir a buscar esa vaina de nuevo. Y él dice que en ese momento es que Sísifo es interesante para él. Hay una palabra o un concepto importantísimo que aquí se menciona, y es que ese momento cuando Sísifo dice, jódame, me toca bajar a buscar esa vaina. Cuando él se costeñiza así que dice, me toca bajar a buscar esa vaina. Esa es la hora de la conciencia. Y esa es la hora del dolor. Porque te toca ir por ella. Eso es como cuando uno estaba en el colegio, que llegaba el domingo por la noche y uno se acordaba que al día siguiente tenía clase el lunes a las 6 de la mañana. Todavía pasa, la cartelera, pues pucha. O domingo uno está y mañana toca ir a trabajar. Y no solo el domingo, el lunes también. El lunes, porque la hora de la conciencia llega, y eso le pasa a todo el mundo. Nos pasa a los cristianos, a los que no somos cristianos, a los musulmanes. Todos tenemos la hora de la conciencia, que es esa hora donde la vida pesa, donde la vida es dolorosa, donde uno es consciente de que mañana se tiene que levantar temprano a trabajar y uno no quiere. Porque nosotros somos así de inconformes. Yo estoy aquí hablando contigo ahorita y ahorita mismo quiero estar, no sé, en clase con otra gente hablando, porque somos inconformes. Pero esa hora de la conciencia le llega a todo el mundo. Y por más que queramos escapar, meternos en Facebook, en donde queramos meternos en la casa del hermeneuta, que es súper divertida, para escapar suscríbanse, desgraciados. Por más que queramos meternos, queramos escapar, queramos salir de nosotros, todos tenemos horas de conciencia. Y la hora de la conciencia es esa hora de la tortura donde decimos, jueputa, tengo que bajar por la roca. Sí. Tengo que hacer tal vaina. Y no quiero. Pero aún así Sísifo baja. Y ahí me encanta una cosa que dice.
en ese momento en que Sísifo baja, en cada uno de los instantes en que abandona la cima y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, porque los dioses nos han torturado así, Sísifo es superior a su destino, porque es más fuerte que su roca. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no quiero bajar a buscar esa HP vaina que me está torturando la vida, me toca, aún así a pesar de que yo no quiero, yo bajo y yo lo hago. O sea, a pesar de que no quiera ir a clase mañana a las 6 de la mañana, voy. A pesar de que no quiera hacer tal cosa, lo hago. Entonces ahí, día a día, todos nosotros, ustedes, hermanos, somos superiores a nuestro destino. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo queramos hacer, de que la conciencia nos tortura, lo hacemos. Y eso es hermoso, eso es hermosísimo. Hay una simbología ahí muy chévere en cuanto a la figura de la roca. Ajá. Y lo que es la roca. Entonces, súper sensorialmente una roca es una vaina impenetrable, ajá, dura, sólida, que es solo fuerza. A ti te la tiran y llórala. Ajá. Pero no hay lugar a la reflexión porque es la fuerza bruta. Ajá. Es lo mismo que decíamos ahorita del universo vasto, del infinito indiferente. Entonces, que la labor, que el castigo sea yo cargar una roca y que yo le haga el quite al cansancio, que yo le haga el quite al desdén y que yo simplemente diga, ok, tengo que volver a hacerlo. Ahí es cuando la conciencia, la razón, le hace así. Ok, entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de la hora de la conciencia, yo creo que es conveniente ir a la siguiente frase. Y en la siguiente frase, por ejemplo, el narrador manifiesta lo siguiente. Quiero que compartamos eso y tú la desarrolles. El narrador sostiene lo siguiente. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría en efecto su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Julio, ¿qué tienes para decirnos en cuanto a esa frase? Dale. ¿Cómo la primera cosa que tengo para decir es: solo nos hemos adelantado. Cada cosa que decimos no va a importar realmente como el orden de lo que leamos. No, es que es un todo. Es un todo. Sí, laberinto, pero, ¿no? Sí, pero bueno, siendo puntual, hay dos frases acá que ya las hemos mencionado, o por lo menos una, y es la de: si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? Entonces ya lo dijimos hace un momento. La cuestión de la conciencia acá no es como por encontrar una salida al laberinto. La cuestión de la conciencia acá es por cómo, a pesar de la situación, a pesar del sufrimiento o a pesar de lo imposible, yo puedo salir resoluto de ahí, pero no porque mi meta sea salir victorioso, sino porque a pesar de o en paralelo con, yo también puedo surgir, o yo también puedo, pues no sé, siento que ya lo hemos dicho. Pero la otra parte más interesante acá es cuando él menciona el obrero. Sí, el proletario de los dioses. Porque con eso Camus, ¿qué quieres decir en cuanto a ese concepto, el obrero actual? Sí, volvemos a lo del hombre moderno y volvemos a lo de la sabiduría antigua y a lo de la realidad contemporánea. Entonces también lo dijimos ahorita, es que eso es lo frustrante. Sí, el ser humano llano siempre se va a encontrar ante lo absurdo, ante
ante la obstinación de lo imposible, de lo que no va a ser ni victorioso ni perdedor, sino ante lo que le toca, porque eso es el destino. Y de hecho, si miramos la muerte como resultado final, es eso: no va a haber nada en la vida que a ti te lleve a encontrar un camino o una salida distinta a esa. Entonces acá miramos cómo Sísifo, además de ser simplemente hombre, también funciona en el ejemplo del hombre moderno, del hombre contemporáneo, del obrero, del proletario, sino que obviamente desde la simbología, desde la metáfora, pues él está haciéndole frente a los dioses. Acá puede ser el operario de máquinas haciéndole frente a la máquina o haciéndole frente al empleador. ¿Sabes que yo quería ahondar un poco en eso que dices? Porque cuando se dice Sísifo, proletario de los dioses, siento que aquí el texto juega un poco con la figura del empleador, del jefe. El jefe viene siendo tu dios, o digámoslo así, el sistema o la roca. Determina el horario. Sí, la roca es el sistema en la que te determina el horario, lo que debes hacer. Naces, vives una vida que te toca, no naces millonario, entonces te toca ser un proletario. Y un proletario, yéndonos a la raíz, es esa persona que no tiene nada más que vender sino su fuerza de trabajo. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir un proletario. Un proletario es el que no tiene capital con el que manejar. Entonces, si yo no trabajo, me muero. Es algo que pasa, por ejemplo, hoy en día en Colombia. Hay gente que se cree rica ya porque tiene un sueldo. Sí. Pero apenas pierdas tu sueldo, pierdes todo, porque tú lo que vendes es tu tiempo. Y eso es lo que hace un proletario, es vender su tiempo. Entonces, si fue proletario, los dioses, me da esa idea de que los dioses pueden ser el sistema, las 8 horas que te toca trabajar, pueden ser tus jefes, puede ser esa imposición que te da el mundo, pero también lo que volvemos, los dioses, el sistema capitalista, comunista, donde sea que te haya tocado trabajar, vivir, te impone tus cosas, te impone sus reglas, te impone la roca, ¿cierto? Pero tú eliges, y en medio de esa roca aún así tú puedes ser feliz. ¿Sabes que yo pienso mucho con esto en dictaduras y que uno ve, por ejemplo, Norcorea, uno ve países de África que son miserables, bueno, estamos lejos de eso en Colombia, entonces uno dice, ¿cómo siguen? ¿Cómo siguen adelante? ¿Cómo la gente es capaz de seguir en esas condiciones laborales tan paupérrimas, con un sueldo tan paupérrimo, viviendo, por ejemplo, en China, que la gente vive del día a día, viviendo con $1 al día? ¿Cómo hacen para seguir con su vida? Pero yo creo que ellos hacen todo lo posible por seguir con su vida, porque son Sísifo, porque están esclavizados a la roca. Y aunque la roca sea pesada y sea una mierda y haya sido determinada por los dioses y me toque ganarme $1 al día, con ese dólar yo puedo ser feliz. Entonces es una cosa bonita, porque nos dice que igual en condiciones que son sumamente terribles podemos hallarle significado a la vida y podemos ser felices en medio de esas cosas. Pero a la vez es una cosa también fea, porque hace que tú te conformes con la roca y que no quieras buscar algo más allá de la roca. Eso creo que es un tema que no se explora la segunda parte del mito Sísifo que Camus no alcanzó a escribir. Exactamente. Creo que en este texto no se explora, pero nos dice eso, que con $1 al día, en las condiciones paupérrimas, siendo explotado, siendo un esclavo, teniendo una roca bien pesada por hacer, una labor de mierda, que te toque lavar baños, te toque, no sé, hacer lo que sea, algo que sea difícil, puedes encontrar felicidad. Entonces eso es algo bonito, pero creo que a la vez, si se vuelve conformista, es peligroso, porque uno siempre tiene que buscar la forma de mejorar y cambiar el sistema, la sociedad donde está, a través de la tecnología, sí, a través de la creación de empresas, a través de, bueno, todos esos sueños que todos a diario perseguimos. Pero la felicidad está ahí, hasta en lo más difícil se puede encontrar. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente frase? Sí, adelante. La lees tú, y entonces el narrador, por ejemplo, al respecto, sostiene lo siguiente. Viene Julio y dale, comparte. Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca, y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuerte al recuerdo, cuando el llamamiento de la felicidad se hace demasiado apremiante,
sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para poder sobrellevarla. Son nuestras noches de Getsemaní, pero las verdades aplastantes perecen de ser reconocidas. Así, Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces resuena una frase desmesurada: a pesar de tantas pruebas, mi avanzada edad y la grandeza de mi alma me hacen juzgar que todo está bien. El Edipo de Sófocles, como el Kirillov de Dostoyevsky, da así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno. Sabes que quiero explicar, por ejemplo, en esta frase, porque aquí esto me recuerda a la hora de la conciencia. Entonces, la hora de la conciencia es cuando somos conscientes de su destino, de nuestro destino, cuando sufrimos. Y mira que aquí hay una referencia a las noches de Getsemaní. ¿Y qué son las noches de Getsemaní? Las noches de Getsemaní es esa noche donde Jesús es delatado y ya él sabe lo que se le viene. Entonces ya Jesucristo sabe que va a sufrir, que va a ser crucificado, que se le viene la crucifixión, que se le viene lo Espartaco. Irrefutable, lo irremediable, lo inevitable. Exactamente. Entonces ya él sabe el destino de sufrimiento que se le acerca. Entonces cuando él es consciente de su destino, sufre. Esa es la noche de Getsemaní. Entonces es la misma, Jesucristo en ese sentido está experimentando el mismo sufrimiento que sufre Sísifo cuando dice, pues pucha, me toca bajar por esa roca, no, y volverla a subir. Es el mismo sufrimiento que todos sufrimos cuando somos conscientes de lo que se nos avecina, de lo que se nos viene. Entonces Jesucristo sufre cuando sabe que va a sufrir en la cruz. Esa es la noche de Getsemaní, es la hora de la conciencia. Y también hay una referencia a Edipo. ¿Y quién es Edipo? Edipo es este man que se casa con su mamá, tiene relaciones con su mamá, ama a su mamá, tiene hijos con su mamá, se goza a su mamá, pero no sabe que es su mamá. Entonces, como no sabe que esa mujer con la cual él se casa es su mamá, él no sufre. Pero cuando él descubre que su esposa es su mamá, ahí comienza el sufrimiento. O sea, el sufrimiento comienza cuando somos conscientes. O sea, que si no hay conciencia, no sufrimos. Entonces, el momento de la conciencia es el momento del sufrimiento, precisamente porque somos conscientes de nuestra condición. ¿Sí? Eso es muy hermoso. Entonces, ahí se nos dice, en el momento en que Edipo descubre que Yocasta es su mamá, ahí comienza la tragedia. Pero cuando no sabe que Yocasta es su mamá, ¡qué mamacita! Entonces, ese paso de la mamacita, mi mujer que es una mamacita, a mi mujer que es mi mamá, es dolorosísimo. Y por eso Edipo se saca los ojos. Porque él dice, no fui capaz de ver que esa mujer con la que me casé, ese hombre que asesiné era mi papá, esa mujer con la que me casé era mi mamá. Entonces los ojos no me sirvieron para ver el manto de la apariencia. Me lo saco. No pude ver a través de la apariencia la esencia. Eso está ahí. Y ahí es donde la sabiduría antigua confirma el heroísmo moderno. ¿Qué tienes para decir, por ejemplo, sobre Kirillov? Que él lo menciona, de Dostoyevsky. Bueno, Kirillov también es empleado por Dostoyevsky como un arquetipo en los poseídos o los demonios, depende de la traducción de la novela, haciendo la misma alusión que hace Camus con el hombre moderno y Sísifo. Sísifo era griego, pero como le hemos dicho ahorita, funciona para inspeccionar, para reflexionar sobre lo que es el hombre, el simple cristiano de hoy día. Eso mismo lo hace Dostoyevsky, y Kirillov es el hombre que se encuentra ante una cuestión inevitable, que es esa Rusia zarista de los 1800, donde la cosa no era muy chévere tampoco, y donde él también está contra la nada. Entonces la perspectiva acá con Dostoyevsky, digamos que no, es decir, Camus lo que hace es como invitarte a raíz de un abrebocas y el decirte, lo inevitable está, ya depende de nosotros
lamentarnos frente a lo inevitable o remediarnos ante lo inevitable. Dostoyevsky, digamos que la reflexión no la hace como invitándonos a mejorar o algo por el estilo, sino simple y llanamente desde una cuestión moral, desde cómo ya esta vastedad del infinito, como lo dijimos ahorita, nos puede cambiar el modo de pensar y la forma de actuar y lo que somos como seres en la Tierra y en esta Tierra zarista de los 1800. Entonces Kirillov podemos mirarlo como la tragedia del héroe que no trascendió, que no fue más allá, porque esta vastedad del infinito lo consumió. Y eso lo podemos encontrar a lo largo de toda la novela con otros personajes también. Ok, genial. Sí, o sea, el infinito, la fuerza, la roca, va a depender del hombre, de las circunstancias, del tiempo, del momento, en si bajamos y la volvemos a levantar cagados de la risa, o si lo vamos a hacer sufriendo, o si lo vamos a hacer a medias, o si no lo vamos a hacer. Ok. Wow. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente roca? Adelante. Porque yo creo que quedó sumamente claro ese aspecto. Adelante. Joder, genial. La siguiente frase va con lo siguiente, ¿cierto? Dice Sí. que hemos preparado, ¿cierto? El narrador sostiene lo siguiente: la felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. Juzgo que todo está bien, a pesar de todo lo que pasó, dice Edipo, después de que eso pasó. Y esta palabra es sagrada. Resuena en el universo feroz y limitado del hombre. Enseña que todo no es ni ha sido agotado. Expulsa de este mundo un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y la afición a los dolores inútiles. Ergo, el castigo que le dieron a Edipo, un castigo inútil. Hace del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre humanos, entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece a él. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos, a todos los dioses. Ilústranos. No, tú no ilustras. Tradúcenos eso. No, favor. Yo lo que aquí siento es que cuando, a pesar de todo lo que le pasa, por ejemplo, a Edipo, de que él sufre el peor castigo posible, que es matar a su papá, sin saber que esa persona que la que él mata es su papá, casarse con su mamá, sin saber que esa mujer con la que él se casa es su mamá, tener hijos con ella, es la infamia total. Y si Edipo, a pesar de esa infamia total, es capaz de concluir que todo está bien, eso creo que es algo que resuena, porque es algo desafiante a los dioses, y es desafiante para el destino que desafiante con el destino que me han dado los dioses, porque los dioses han tenido una afición por el castigo eterno y el dolor que nos han causado. Pero a pesar de ellos darnos todo este dolor, aún así Edipo concluye que todo está bien. Y aún así, por ejemplo, llevándole el caso a Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así él acepta el castigo. Entonces, ahí es donde él dice que los dioses en cierta forma entonces al final no son importantes. Porque puede que ellos nos den el destino más tormentoso e infame, pero al final somos nosotros los humanos los que tenemos la última palabra y los que concluimos. Hey, Dios de mierda, Dios de desgraciado, o sea, universo, no sé, destino, tú me diste este destino, pero a pesar de eso yo concluyo que todo está bien y voy a ser feliz, porque el destino con $1 a diario, porque el destino me pertenece, porque ya el destino mío no es una cuestión de los dioses. Entonces es genial porque Sísifo no tiene otra opción sino subir la roca y bajarla, pero a pesar de que ese destino se lo dieron los dioses, ese bucle, y uno dice Sísifo no tiene otra opción que subir y bajar roca, subir y bajar, él tiene la opción de ser feliz haciendo eso. Por eso y los dioses no tienen intervención en eso. Por eso cuando contempla su tormento hace callar a los dioses. Total. Es hermoso. Porque aún así en la hora de la tortura él concluye que está bien.
esto es tortuoso, tengo que ir a estudiar mañana, tengo que ir a trabajar mañana, pero lo hago. Y así es que seguimos a diario, y los dictadores, no sé, de mierda que nos gobiernan, se aprovechan de eso. O sea, nosotros seguimos trabajando, siendo felices, ganándonos una miseria, seguimos haciéndolo, y es nuestra forma de escupirle a los dioses y decirle, vea, que usted puede darme muy poco dinero por lo que hago, pero yo voy a ser feliz con eso. Y es hermoso, pero como te digo, es un arma de doble filo. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente frase? Yo la leo. Dale. En el universo, hoy, súbitamente devuelto su silencio. En el universo, súbitamente devuelto su silencio, se elevan las 1000 vocecitas maravilladas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice sí y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Hermoso. Ok, chico Julio, entonces, ¿qué tienes para decirnos en cuanto a esta frase? Frente a este último fragmento hay una parte que también llamó mucho mi atención, y es cuando Camus dice: no hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. Y no sé si esto sea una interpretación un poquito como extensiva, Ajá. pero el castigo consiste en subir la roca, cae, volver a subirla. Si eso lo colocamos al lado de no hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche, lo miramos también como eso cíclico del día y la noche. O sea, es como él retratando o haciendo muy express que estas labores o cualquiera que sea la actividad va a implicar siempre algo con el tiempo, algo con lo inevitable que es moverse. Entonces, cuando él menciona lo de el sol sin sombra y conocer la noche, se refiere a eso. O sea, por más que sea algo absurdo, el castigo o la labor, cuando él menciona sol, noche, sombra, él está aludiendo ahí a que indiscutiblemente lo que tú hagas o no sí está avanzando por otro lado, y es con el tiempo. Frente al tiempo o contra el tiempo, tú tampoco vas a poder hacer nada. Es como si, es que de hecho el tiempo también termina siendo un infinito vasto. Es un dios también, sí. Exacto, esa es la parte que a mí más particularmente me llamó la atención así, y de hecho él vuelve y lo dice. ¿Pero por qué te llama la atención? Por eso, porque no es solamente lo fútil, no es solamente la actividad, lo inútil, no es solamente lo repetitivo sin logros o sin resultados, sino no aprovechar o no disfrutar o ser inconsciente del transcurrir del tiempo. Es eso. Entonces, si él te dice, hey, esto también se está moviendo, esto también está llevando un cambio. O sea, es como ser consciente de tu dolor. Sí. Pero esa conciencia de tu dolor también te va a permitir ser feliz. Exacto, así mismo. Y de hecho él también lo dice de una forma distinta, porque cuando él dice unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte, o sea, tú llegas o conoces o te encuentras con la muerte es porque pasó el tiempo, porque lo que a ti te lleva a la muerte es eso. A ti no te mata la enfermedad o el accidente, sino que el tiempo te acerque a ese momento, a esa circunstancia. Qué genial. Creo que queda muy claro esa parte explicada. Vamos a la última frase. Esta la quiero leer yo porque así se acaba, por ejemplo, este cuento. Ese era el afán de que yo leyera todo. Maldito. No, el final. Yo creo el final. De hecho, al final tú lo vas a hacer porque aquí viene la frase para ti. Mira, yo leo la frase, tú concluyes, ¿sí? Entonces, mira, aquí me parece esta conclusión es genial porque yo me imagino al narrador que acompaña a Sísifo a subir la montaña. Entonces, mira que el narrador aquí comienza diciendo lo siguiente: es como si él estuviera al lado de Sísifo se va a buscar su roca y él sigue por su lado como que
yo voy por la mía. Entonces dice lo siguiente el narrador de la historia del mito de Sísifo. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Uno siempre vuelve a encontrar su carga o su roca. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien, como Edipo. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil, o sea, sin sentido. No tiene sentido. O sea, a Sísifo el universo no le parece sin sentido. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas es suficiente para llenar un corazón del hombre o de humano. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso, feliz. Y ahí tengo la última pregunta para ti. ¿Por qué debemos imaginar a Sísifo feliz si Sísifo está condenado a este tormento? Porque le encontró la cumba al pájaro. Sí, en pocas palabras. Sí, en pocas palabras es sí, eso. Total. Literal, él... pues diciéndolo de una forma más impecable, a pesar de todo lo que le hacen. Sí, es como que la felicidad termina alcanzándose a pesar del sinsentido mismo de la vida, porque se puede trascender a pesar de esa falta de significado, o a pesar también de lo negativo que pueda tener la existencia, porque a pesar de lo fútil se puede encontrar la alegría en. Okay. Entonces volvemos, o sea, ya lo hemos dicho demasiado, volvemos a lo anterior, y es: acompañemos esta reflexión o reflexionemos sobre cómo son nuestros días y acompañemos eso de los recuerdos que son accesorios a. Entonces a ti te motiva a salir de tu casa para ir al trabajo, pero tú no vas a contar con el que te hizo reír en el camino, tú no vas a contar con ese avión que casi se cae y sentiste un susto, sentiste vértigo en ese momento, o cuando viste algo en la calle que fue gracioso y te diste cuenta que otra persona también y comparten una sonrisa. O el gol de la final de la Champions, o el gol que te hicieron y te eliminaron, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que uno debe imaginarse a Sísifo feliz, uno debe imaginarse a Jesús feliz, uno debe imaginarse a Julio feliz, al trabajador, al proletario, a todos nosotros, a los vagabundos, termina a los siendo, de a pie feliz. Termina siendo absurdo realmente pensar en hacer una tarea por más fútil que sea y no encontrar un propósito en ello. Total. Porque si lo miramos desde una perspectiva ajena o de una perspectiva distante u objetiva al otro en esa tarea, si condenamos a esa persona al por qué lo hace, condenamos a toda la humanidad al por qué lo hicieron, por qué lo van a hacer, por qué lo están haciendo. Y si eso lo retratamos al lado de los mismos procesos biológicos de las células, de microorganismos, pues a X célula que tengo, no sé, en la vena de mi mano derecha, no le interesa realmente lo que yo estoy haciendo ahora mismo, simplemente está existiendo. Algún propósito sentirán hacerlo o no, o de pronto es inconsciente, pero yo soy diferente a esa célula. Total. Yo sí soy consciente. Genial. Creo que lo ejemplifica muy bien, precisamente porque lo hemos dicho, uno debe imaginarse a Sísifo feliz, porque si Edipo concluyó que todo estaba feliz, que todo estaba bien, a pesar de todo lo que le pasó, cuando estaba aferrado a la mano de una niña, esa niña le devolvió la felicidad, a pesar de todo lo que había pasado. Entonces la vida siempre nos sorprende, siempre va a tener algo que darnos, así no tenga sentido en muchos momentos de nuestra vida, siempre hay algo que nos va a dar. Por eso también yo creo que la invitación es para todos aquellos que creen que el suicidio es una salida. Camus ahí dice: sí, puede ser una salida, pero la vida te va a sorprender. Dale otra oportunidad, sigue. Porque no le hagas caso a los dioses, rebélate contra los dioses. Los dioses te dieron un destino de mierda, pero tú a ese destino de mierda puedes darle un sentido y un significado que te haga feliz.
Los dioses te dieron una roca de mierda para subirla, bajarla, subirla, bajarla, subirla, bajarla. Esa roca es una roca de mierda, en un sistema de mierda, con una vida de mierda, que tú dices que es de mierda, pero dale la oportunidad a la vida porque te va a sorprender. Y es una caja de bombones, un bomboncito te puede salir de color rojo, de color azul, de color amarillo y te puede cambiar todo. Entonces sé feliz, porque con las mínimas cosas podemos ser felices. Porque si Sísifo puede ser feliz, condenado a hacer una y otra vez lo mismo, porque no son nosotros. Entonces en ese sentido creo que Sísifo somos nosotros, y por eso debemos imaginar a Sísifo feliz, y por eso es que todos vamos a ser felices irremediablemente. Y creo que Camus lo ilustra muy bien aquí. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando. Esperamos que les haya quedado muy claro todo esto del mito de Sísifo y qué opina y qué dice Camus sobre la felicidad. Fue sumamente genial y agradable. Hay una pelotera que no tratamos, que fue el conflicto Sartre-Camus, pero creo que eso nos queda para otro video. Entonces ya vendremos con otro video sobre eso. También vamos a hacer un video sobre The Northman. Ahí vamos a estar pendientes de muchas otras cosas. Y bueno, hermeneutas, espero que les haya gustado. Julio, ¿algo más para decir? Despídete, dale. Jesús, un enorme placer estar por acá otra vez. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Cámaras. hoy ya son dos cámaras, sí. Más fluido. Esto ha evolucionado. Y a los suscriptores, a los espectadores, muchísimas gracias. Espero que les guste, espero que se interesen, que lean la obra de Camus. Que compartan. Sí, y que nos sigan viendo. Y que sean felices. En la casa del hermeneuta pueden ser felices. Es difícil, es un no peñón esta vaina. No sucumban ante lo fútil. Exactamente. No es un peñón esta vaina de una hora, un podcast de una hora, pero yo sé que hay gente que nos está disfrutando y nos está siguiendo, y por ello vamos a seguir adelante con esta roca que nos hace felices. A veces nos la vuela, pero nos hace felices. Es difícil, pero bueno, en Benedicta se vienen más cosas de literatura, de cine, y como les dije también de otras disciplinas. Vamos a tener invitados de hablar de psicología, hablar de otros temas, de biología, de fútbol, de física, de paz, de un montón de cosas, de animales, de muchas otras cosas. Entonces, pendientes, se les quiere mucho, y suscríbanse, sigan, compartan, se les quiere mucho. Nos pillamos.